tiempo sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Y puedo ver con claridad. Mis pies están sintiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Bendiciones para todos mis amados hermanos en este día. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Es una historia hermosa, pero también sorprendente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sorprendió a todo mundo, no solamente a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, sino yo creo que también hasta aún los mismos apóstoles y discípulos estaban sorprendidos de lo que veían, porque nunca habían visto un momento en la vida de Jesús como este. Y quiero invitarles para que prestemos mucha atención, porque hay una enseñanza hermosa y profunda
en lo que Jesucristo hizo en el templo en Jerusalén. El tema de esta meditación es: el celo de tu casa me consume. Es un texto que encontramos en una de las profecías, pero que menciona allí el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito por el profeta: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Lo importante, hermanos, que debemos mirar a través de la palabra es lo que significaba el templo para el pueblo judío. Cuando Dios primero a través de Moisés mandó hacer el tabernáculo y luego con Salomón mandó hacer el templo, Dios tenía un propósito muy claro. ¿Para qué era el templo? Dios estaba buscando la unidad y la identidad del pueblo de Israel. Un pueblo que fuera diferente a todos los pueblos, a todas las naciones. Pero Dios quería que cuando el pueblo se reuniera para adorar a Dios, para ir a Jerusalén y buscar la presencia de Dios, que lo pudieran hacer de corazón, que fuera algo que identificara y hiciera la diferencia entre los demás pueblos, entre cómo adorar y de qué manera debían adorar al Dios único, al Dios verdadero. Era un lugar, el templo era un lugar de encuentro, era un lugar donde las personas venían desde muy largas distancias para buscar a Dios, para acercarse y buscar la presencia de Dios, para orar a su Dios y adorarle. Pero también, digamos, ellos venían para oír la palabra de Dios. Eso era muy importante para que ellos pudieran conocer, que los sacerdotes les enseñaran la palabra y ellos pudieran allí, a través de esa palabra que era compartida, pudieran reconocer sus errores, sus pecados y arrepentirse y pudieran experimentar un cambio en su vida y también recibir sanidad, no solamente física, sino emocional y mucho más en la vida espiritual. Pero también el templo era el lugar donde el pueblo venía para buscar la bendición de Dios, para pedir el consuelo, la fortaleza de Dios para sus vidas. Ese era el propósito del templo. Ahora, si nosotros miramos alguna profecía, vamos a leer un pasaje en Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a ver lo que Dios veía desde mucho antes de venir el Señor Jesucristo. Dios estaba mirando que el templo se había convertido
en un lugar donde la gente llegaba y supuestamente venían para adorar, pero no estaba cumpliendo realmente el propósito por el cual Dios lo había mandado edificar. Vamos a mirar en Jeremías 7, del 1 al 13. Mire, es una profecía muchos años antes de Jesucristo. Y miren lo que dice, lo que decía el Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, al profeta Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Supuestamente a eso habían venido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis o no se confíen en palabras de mentira, dice el Señor. Porque algunos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y confiaban en que ellos tenían allí el templo y que era lo más grande para ellos. Y ellos creían que eso les iba a dar mucha seguridad. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, si anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira. Quizás algunos profetas estaban dándoles palabras que realmente no venían de parte de Dios. Esta era una palabra de parte de Dios. Dice, palabras que no aprovechan. Dice, porque ustedes están hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, al este ídolo Baal, y andando tras dioses extraños que no conocieron, e invocando mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y el versículo 11 dice: es cueva de ladrones. Estaba diciéndole unos 700 años antes de Jesucristo. Dios estaba diciendo: ustedes han convertido el templo en una cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde antes había estado el tabernáculo, dice, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que desde mucho tiempo atrás, muchos años antes de Jesucristo, Dios estaba mirando que el pueblo estaba tomando simplemente el templo como un lugar, como un amuleto, como algo con donde ellos podían decir: estamos seguros porque aquí está el templo. Pero Dios había dicho: el templo no los va a salvar. Lo único que puede salvar al pueblo es su cambio de vida, su manera de vivir, que realmente obedezcan la palabra de Dios. Ahora, es como si un padre de familia tuviera 2 hijos. Y el hijo, el hijo mayor es un hijo
buen hijo, ese es buen estudiante, es juicioso. Cuando llega a la casa siempre colabora, está colaborando en todas las actividades de la casa, es obediente a su padre, es dedicado a su estudio y colabora en todos los quehaceres de la casa. Pero también este padre tiene otro hijo que no quiere estudiar, no quiere tampoco trabajar, no quiere hacer absolutamente nada. Llega a la casa y entra y gasta todo lo que hay en la nevera, saca el carro sin permiso del padre y lleva una vida desordenada. Ahora, ambos son hijos, pero ¿cómo ve el padre a estos dos hijos? Él ve con agrado a este hijo mayor que realmente está cumpliendo el propósito como hijo y está dentro de la casa, pero realmente hace la voluntad del Padre, agrada con su manera de vivir a su Padre. Exactamente lo que Dios está diciendo. Hay muchas personas que aunque van al templo, que aunque buscan de Dios, sin embargo, su vida no agrada a Dios. No están haciendo realmente lo que agrada a Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio todo lo que estaba pasando allí, se indignó de tal manera que todos quedaron asombrados. Nunca en ninguna otra parte de la Escritura encontramos a Jesús tomando un látigo y volcando las mesas y sacando a todas las personas. Él no agredió a ninguna persona, pero sí hizo que desalojaran completamente el lugar donde lo habían convertido en una plaza de mercado. Saben, hermanos, cuando yo no cambio en mi manera de pensar, cuando yo no tengo un compromiso con el Señor, cuando yo de pronto voy al templo, pero yo no adoro a Dios, yo no sirvo al Señor, yo no colaboro con las actividades de la iglesia, no ofrendo, no aporto para nada en la obra del Señor. Estamos teniendo la misma actitud que el pueblo tenía allí cuando Jesús fue al templo. Ahora, nosotros debemos venir al templo para clamar al Señor, pedirle que nos perdone, que nos cambie, que cambie nuestra manera de ser. Ahora, cuando Jesús llegó al templo y se dio cuenta de que el propósito por el cual ese hermoso templo había sido construido, se había perdido el propósito. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Cuando Jesús llegó, el patio donde vendían animales, donde vendían corderos y bueyes y palomas y cambiaban monedas, realmente eso no fue lo que ofendió a Jesús. ¿Qué fue lo que le ofendió? Que este lugar era el patio de los gentiles. Había un lugar donde se reunían los sacerdotes. Había otro lugar, otro atrio o patio, donde se reunían las mujeres. Y había otro lugar donde se reunían todos los israelitas. Pero este lugar donde se reunían los gentiles, los que no eran judíos, ellos lo habían convertido en una plaza de mercado. Y eso fue lo que le indignó tanto a Jesús. Por eso saca todo esto de allí y él les dice, ustedes han convertido la casa de Dios en una plaza de mercado. Inclusive hay otro pasaje donde el Señor dice la palabra, dice, han hecho del templo de Dios una cueva de ladrones. Ahora, hermanos, miren lo interesante, y yo quiero aquí que miremos un ejemplo hermoso de lo que Dios quería con el templo, el propósito por el cual Dios había mandado construir este templo allí en Jerusalén. Y vamos a mirar esta historia tan hermosa
en la vida de un hombre. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 26 al 39, dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe, discípulo, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un hombre que había venido desde Etiopía, un lugar distante al sur, dice, pero además este hombre era un extranjero, era un etíope, y además era un eunuco. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco era una persona que había sido castrado, que había perdido su dignidad y que lo habían puesto para cuidar en el palacio de la reina de Candace, funcionario de la reina de Candace, para que estuviera allí al cuidado de todas estas mujeres. Y por eso había sido este hombre hecho eunuco y estaba allí. Y dice que este hombre había ido a Jerusalén, dice, el cual estaba cuidando los tesoros de la reina de Candace y había venido a Jerusalén para adorar. Desde un lugar tan distante había venido a Jerusalén para adorar. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, hermanos, este hombre que había venido desde Etiopía, había llegado a Jerusalén para adorar a Dios, y había llegado allí al templo, al lugar donde solamente él podía entrar, al atrio de los gentiles, donde se reunían todos los extranjeros que venían de otras naciones. Pero no había una persona que les compartiera la palabra. No había alguien que pudiera explicarle la palabra de Dios. Y tener que regresarse después de muchos días de camino, porque los judíos habían convertido el atrio, el patio de los gentiles, lo habían convertido en una plaza de mercado. Eran necesarios los animales, eran necesario también el cambio de moneda, pero el lugar debía permanecer limpio para que todo extranjero pudiera llegar y oír la palabra de Dios.
Y por eso él regresa a su tierra después de un largo camino y leyendo la profecía de Isaías, pero no entendía. Pero qué hermoso, hermano, dice la palabra, que él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se hizo bautizar porque Felipe se acercó y le compartió el Evangelio. No sé si me estoy haciendo entender de la importancia del templo. El templo tiene que ser un lugar donde vamos para adorar a Dios, donde nos acercamos para oír la palabra de Dios, pero también para que toda persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, mire qué lo hermoso de este pasaje, hermanos, de la Escritura. Vamos a mirar la respuesta de Dios a este hombre. Dice la palabra, él siguió gozoso su camino. ¿Qué creen que pudo pasar después? Yo creo que este hombre dijo, bueno, yo quiero seguir leyendo la Escritura. Felipe me anunció el Evangelio de Jesucristo, pero yo quiero seguir leyendo la palabra porque era lo único que él tenía, el rollo del profeta Isaías. Y entonces leyó en Isaías 56, versículo 3 al 7. Y dice la palabra, y el extranjero, escucha bien la respuesta de Dios, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco. Dios estaba hablando directamente a la vida de este hombre. Dice, aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y para que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, allí a Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, hermanos, esto fue lo que indignó a Jesús, que el lugar donde debemos reunirnos para adorar a Dios, para postrarnos delante de Él y pedirle, Señor, perdónanos, ayúdanos, cámbianos, bendícenos. Adorar a nuestro Dios, oír la palabra atentamente. Resulta que el pueblo había cambiado el propósito por el cual Dios había establecido ese lugar allí, en Jerusalén. Hermanos, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa para nosotros la casa de Dios? Bueno, ahora no podemos reunirnos por las circunstancias que estamos viviendo, pero el día que podamos hacerlo, ¿qué valor le vamos a dar a ese lugar donde nos congregamos como hermanos para buscar la presencia de Dios, pero también para que toda persona pueda llegar allí y oír la palabra de Dios y pueda experimentar la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas? Hermanos, espero que esta reflexión y esa exhortación de Jesús a todo el pueblo de Israel en ese entonces puede servirnos también a nosotros para entender
que el propósito de Dios es que estemos atentos a oír la palabra, pero también que otros puedan conocer a Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Vamos a orar. Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos la honra y la gloria porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el celo que Jesús tenía por la casa, porque la casa de Dios tiene que ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar donde podamos ir a rendir culto a nuestro Dios. Pero también, Señor, hoy podemos hacerlo en nuestros hogares, que en nuestros hogares podamos reunirnos para adorar a nuestro Dios, pero también que pueda ser un lugar donde otras personas también puedan oír la palabra de Dios. Es el propósito, es el anhelo de Dios para cada uno de sus hijos. Señor, ayúdanos a entender tus propósitos eternos. Te adoramos y te bendecimos en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, en este día.